Saludando a todos con mucho cariño, empezamos el discipulado pastoral en 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 11 al 21. Recuerden que es imprescindible conocer la historicidad, el contexto, la mente, las circunstancias que está sufriendo el apóstol para poder entender esto. Si no, pasamos de largo, como yo pasé por muchos años como oveja con estos párrafos y la Biblia en sí. Entonces tenemos que hacer en el discipulado pasar un trabajo detallista o con mucho método, ¿sí? Por no decirle profesional. Bueno, dice el apóstol, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero Dios sabe lo que somos nosotros y espero que también sus conciencias. Empieza el apóstol una vez más defendiéndose. Habla de que Dios sabe quién es Él, porque en el libro de Hechos hay una expresión que usa el apóstol, usa Lucas, pero es influencia del apóstol, es el conocedor de los tuétanos. Hablando de que pues el tuétano lo que tiene adentro, eso lo sabrán médicos, cosas así, la sustancia que tiene adentro del hueso. Entonces es lo que dicen, Dios conoce, Dios sabe quién soy. Y repito, habla en el plural majestático porque es de mal gusto hablar en primera persona singular. Entonces usa el plural, pero refiere a sí mismo y se llama en gramática el sentido majestático. Entonces dice, no nos recomendamos otra vez a nosotros para no dar ocasión de echarnos porras, de gloriarnos a nosotros, para que no tengan por qué alborotarse los que están viendo las apariencias y no el corazón. Otra vez, es importante estarlo repitiendo para no perdernos en el mapa. El apóstol sufre la popularidad de Apolos, carismático, sanguíneo, hocicón, dicharachero, cálido, y la tradición de Pedro, que viene siendo el artífice importante de los discípulos. Sufriendo esas dos comparaciones con la que inicia las cartas a los Corintios y de que habla de que hay división en la iglesia por el favoritismo hacia uno o hacia otro, siempre él está sacándose en medio, echándose porras, pero de alguna manera, esto es lo complicado, quiere ser humilde como objetivo y quiere que la gente se dé cuenta y pueda valorar la clase de persona que es. Por eso él dice, ustedes se van por las apariencias. Lo que sucede espantosa con toda la gente es que es más fácil siempre bajar el nivel que subirlo, en todos sentidos. Hablamos de léxico, costumbres, intelecto, todo. Es más fácil el atajo y es más fácil ser flojo que disciplinado y productivo. Y con el intelecto pasa lo mismo en las iglesias. Mi tesis fundamental es que lo último que falta en las iglesias, lo primero que falta en las iglesias, lo primero y último, como lo queramos ver, es cerebro. La gente en la iglesia quiere sentir, quiere un espectáculo, no quiere pensar, le cuesta trabajo pensar, y cuando lo ponen a pensar a la gente, sufre, porque quiere nada más algo recreativo, como cantantes, predicadores elocuentes, que hablen, que Dios, que siente, que chilla, que sale la lágrima y el moco, pero no la reflexión que hace crecer, porque el otro no hace crecer. Lo otro es un carbohidrato simple, como una dona que se come una y como que le quita el hambre y le da cierta energía, pero momentáneo, pero no es alimento y no es nutrición. Así, entonces, una avena, otro tipo de alimento, otro tipo de carbohidrato, pues da nutrición, llenura, vitaminas, Entonces, pasa lo mismo con esto de dar contenidos. Al dar contenido a la iglesia, tiene que acostumbrarse la iglesia a pensar, y el apóstol es muy inteligente, es muy lógico. Todos los contenidos, con ciertas excepciones,
llevan al raciocinio, por eso su literatura la clasificamos como lógica, es un tipo lógico. Entonces dice, ustedes se van por las apariencias, por lo superficial, no por lo profundo. Y empieza a mencionar lo que va a ir a lo largo de la carta y sobre todo para el capítulo 11 y 12. El antagonismo que él sufría porque le llamaban loco. Dice el verso 13, porque si estamos locos, fíjate, si estamos locos, ya empezó, es para Dios, y si somos cuerdos, para ustedes. ¿Qué sucede? Que lo tachan de loco, le dan el avión, dicen que sus contenidos no son entendibles, que lo que habla es fuera de lugar, y sobre todo la marca que él sufre, que es el judaizante atrás de él, echándole grilla, que no solo es Dios, Cristo, salvación, sino que también se tienen que circuncidar. Entonces, siempre va a haber atrás de él ese hálito, ese ambiente de querer meter legislación, porque la pura gracia no es suficiente, eso siempre va a sufrir, y por eso lo van a empezar a llamar loco con todo eso que estoy hablando, aparte de que era impopular. Por ir al cerebro, mira, en Hechos 15 se presenta el concilio, donde se reúne el incipiente liderazgo de las iglesias, servidores, prefiero decirles, y allí hablan sobre si se requiere circuncidar o no, porque decían que si no te circuncidas conforme al rito de Moisés no puedes ser salvo. Y aquí son muchas contradicciones, y es extraño con los judíos, primero, porque la circuncisión no era rito de Moisés, era pacto divino con Abraham y era una señal la circuncisión. Entonces, meterlo como rito de Moisés, lo meten como legislación, y en Levítico, Deuteronomio, que son las leyes, es el poder de justicia de la nación, que ya deshicieron aquí. Bueno, allí nunca se menciona circuncisión como fiesta o como legislación. Entonces, noten todo lo errático. Ahora, ¿por qué puede ser errático? Porque Hechos lo escribe Lucas. Y al escribirlo Lucas es un gentil, quiere decir que no es judío, y al no ser judío pierde de vista la cuestión de la legislación judía. Lucas va a informarse lo mejor que pueda acerca de estas cuestiones hebraicas. Sin embargo, no le alcanza. Lucas tiene impresiones, en su evangelio tiene imprecisiones con el Bar Mitzvah de Jesús, menciona una edad diferente. Entonces, también con geografía, menciona lugares geográficos erróneos, y con la cronología del evangelio también tiene error con los otros dos sinópticos. Entonces, Lucas tiene buen corazón, pero no comprende toda la cuestión del judaísmo. Entonces, es probable que con eso, en Hechos 15, meta el rito de Moisés, que sea su autoría. Pero así va a quedar, porque en Gálatas el apóstol empieza y abre Gálatas en el primer capítulo diciendo que no hay diferentes evangelios, que hay uno solo, y que si le meten al único evangelio que existe algo aparte de la gracia, ya lo echaron a perder, y es una maldición. De hecho, anatema es una ofrenda que se da a Dios, pero se echa a perder. Por ejemplo, como una comida que preparas, que compras en la costa y no tienes refrigerador y se echa a perder por el calor excesivo y la tienes que tirar. Anatema primero es una ofrenda, pero algo pasa que se echa a perder y se convierte en maldición. Por eso anatema significa maldición, siendo que primero es una ofrenda. Entonces en Gálatas el apóstol dice: el que te predique otro evangelio sea eso, porque en principio el evangelio es una ofrenda de Dios hacia Dios, pero se convierte en maldición cuando le agregas algo extra a la gracia. Y ahorita aquí va a ser muy interesante con lo que voy a terminar sobre la expiación universal. Bueno, el caso es que el apóstol dice: no se vayan por las apariencias, el evangelio que les predico es el auténtico,
mi contribución a ustedes es definitiva, les estoy dando los contenidos. No va a decir estoy haciendo la teología, pero sí estoy dando los contenidos y rebaso a Apolos, que es popular, rebaso a Pedro, que solo se queda en las tradiciones, vamos a decir así, porque acuérdate que Pedro, incluso en Gálatas, el apóstol lo enfrenta, porque Pedro sí se juntaba con no judíos cuando no lo veían los judíos, pero cuando lo ven los judíos, entonces ya no se junta con no judíos porque les sacaba, cuidaba mucho cuestiones todavía de tipo legal, entonces legal a la manera de ver de los judíos. Entonces Pablo lo regaña de eso, de que no era auténtico, pues. Entonces, el que tiene mayor calidad en su discipulado y en su querigma, en su pronunciación, pues es el apóstol Pablo, definitivo, pero es el que sufre porque le empiezan a decir que está lurias, que está loco. Ahora, él va a decir esto, el amor de Cristo, constreñir quiere decir en el idioma de la Biblia, bueno, creo que también en español, me tiene apretado, me abraza, me tiene amarrado. Y por eso, entonces, le empieza con esta doctrina hermosa, ¿no? Él murió, todos mueren, y Él muere para que todos vivan, sino para que vivamos por el que resucitó. Es cierto que Pedro luego comenta que Pablo como que usa un lenguaje un poco enredado. Sí, es cierto. Es intelectual, es lógico, es inteligente, pero podría explicarlo más, con menos palabras y más al punto. A veces sí es enredosito, pero lo que está diciendo aquí no es otra cosa que la expiación de Jesús, que es la muerte del Hijo de Dios, donde absorbe la muerte de la humanidad para que al resucitar y al vivir Él, pues toda la humanidad viva. Ahí está el punto. Entonces, va el apóstol, acuérdate, da doctrina con apología. Da contenido, pero se defiende. Es una espada que da de verdad, pero con un escudo de protección. Te doy información, pero me protejo porque la información que te doy, luego la... Fíjate qué buena ilustración acabo de aventar. Está dando contenido, espada. Y usa escudo porque te doy contenido para tu bien, pero pues me atacas y por eso me protejo con la espada. ¿Por qué? Porque dice, de manera que de aquí en adelante no vamos a irnos con esta finta de la popularidad de uno y la tradición del otro, porque nosotros no nos quedamos con una información superficial. Eso es lo que quiere decir, no conocemos a Cristo o nos manejamos a Cristo según la carne, no manejamos así. Entonces el apóstol está diciendo, yo te doy un contenido que es cristológico, pero no en base a la superstición que manejan o la tradición que manejan, que no llegan a entender perfectamente a Cristo, pues se quedan en la carne, se quedan limitados, por ponértelo así, en una escala, se quedan en el escalón 3 o 4, y yo les estoy dando el 9 o el 10 del conocimiento cristológico. Yo entiendo a Cristo y les doy el conocimiento de Cristo, aunque ustedes se quedan en un escalón más abajo. Eso es lo que está diciendo. Y va esto, si está uno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Hace muchos años, muchísimos años, con un grupo de amigos decíamos las cosas y las viejas pasaron, pero pues no. Lo que dice el apóstol es, al estar en Cristo hay un mundo nuevo. Mira, va a haber dos mundos nuevos. El apóstol va a decir eso en Efesios, va a decir a la estatura del nuevo hombre, ¿sí? A la estatura del nuevo hombre, o sea, que en la parucía vamos a estar, yo sé que suena raro, pero vamos a estar al mismo nivel de Cristo. Ahora, entiéndeme, no hablo de una deidificación, pero sí hablo de igualdad de condición, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Entonces, lo que está manejando el apóstol es la plenitud en Cristo con el nuevo hombre, eso es una.
Pero el otro mundo que maneja el apóstol es ya el del discipulado, que al estar en Cristo, todo es nuevo. ¿Qué estamos diciendo? Que el discípulo, aunque está en el aquí y ahora, tiene un panorama universal, porque hasta es manera de pensar, no solo de actuar, tiene un panorama universal nuevo, diferente. Estoy diciendo, el hombre en Cristo es un nuevo hombre, aunque todavía no es parucía y no es glorificación. Aquí entramos también a otro problema. El apóstol aquí está manejando los tiempos verbales que podemos identificar en el presente, pero el apóstol en su cabecita maneja latín, maneja arameo, maneja griego, maneja hebreo. El punto no es si es políglota, el punto es que desde el judaísmo maneja todos los demás idiomas. Mira, cuando uno aprende otro idioma, tiene que pensar en el otro idioma para comunicarse, porque si no piensa en el idioma en el que se está comunicando, se va a atarugar y va a decir una costra por ostra y así. Pero esto es lo que te voy a decir. Aunque uno maneje otro idioma, no se desprende de su religión integral. Ahora, religión integral es mira, los sociólogos le dicen cosmovisión. A mí no me gusta decirle así, porque la cosmovisión sociológica que manejan los intelectuales orgánicos de la sociología pierde lo que en teología manejamos como religión integral, que es todavía un poquito más profundo. En religión integral estamos hablando de la historicidad, estamos hablando de su visión actual, estamos hablando de la religión o religiones aledañas que forman parte de su cultura. Estamos hablando de su cultura, que es aparte de lo social. La cultura son las tradiciones, las ideas, los pensamientos. Estamos hablando de un conglomerado de cosas que trae la persona. Entonces el apóstol, aunque está expresándose en griego en el Nuevo Testamento, no pierde su judaísmo. Y al no perder su judaísmo, se está expresando con una revoltura de ideas, y eso nos pasa absolutamente a todos. Es lo que he insistido, que cuando la gente llega a la iglesia y empieza en el evangelio, como le dicen, creen todos que como que su pasado se borró y ya absorbe como esponja información nueva, y no es cierto. Todo mundo trae un licuado en la cabecita de muchísimas ideas. Las ideas prehispánicas, católicas, culturales, filosóficas de la escuela, sociológicas, idiosincrasia, ideas de su árbol genealógico, de su ascendencia, modos de ser, machismo, feminismo. O sea, todo el mundo trae una contaminación en el coco. Luego regional, si creciste en un cerro, si creciste en la playa, si creciste en ciudad, si creciste en el pueblo. O sea, si tuviste hasta eso, si tuviste zapatos de niño, si no tuviste, todo eso forma parte de la cabeza. Entonces imagínate impregnar contenido a una cabeza que es una telaraña llena de cosas. Ahora, todo esto te estoy diciendo porque al decir el apóstol todo es nuevo, ¿desde qué óptica lo dice? Lo dice desde el discipulado. El discipulado, yo le llamo esto discipulado, así es. Y se le llama discipulado cuando te dan un cuadernito y se reúnen 5 cuates y están leyendo y, ay, ¿qué dice este versículo que Jesús murió? Ay, a punto, o sea, a eso le dicen discipulado. Discipulado es mucho más que eso. Ahora, no está mal llamarlo así. Clases, como sea. Discipulado, la palabra discipulado es una palabra absolutamente comprometedora. Es una palabra, por eso dice constriñe, el amor de Cristo me constriñe. Ese es el origen del discipulado. El discipulado te encierra,
te mete a un calabozo, te amarra. ¿Qué es discipulado? Tú ves, y eso es a lo que voy a llegar en mi conclusión final, tú nunca ves lo que ves en el Evangelio, nunca, en el querigma, nunca lo ves en las iglesias. En las iglesias se dice, ¿quién acepta a Cristo como su Salvador único y suficiente personal? Esa la manita, y que bueno, pasa, oramos, ya es cristiano. Eso nunca se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, ves a un Cristo que dice acoluseo, acoluseo, acoluseo. Y es un imperativo. ¿Y eso qué carambas quiere decir? Quiere decir dos cosas en español. En griego es una sola. Traducido en griego, Jesús lo dijo en arameo, pero está traducido en griego. Y está traducido en griego por la acepción que contiene. Jesús les decía a las gentes, sígueme. Y sígueme es, te emboletaste. Es como te casaste. Mira, seguir y ser discípulo en español son dos cosas diferentes. Yo puedo seguir a alguien porque me da tarjeta del bienestar, porque me da despensa y por eso lo sigo, pero no soy su discípulo. Y puedo ser discípulo de alguien sin seguirlo. Puedo decir, no, sí, Marx tenía razón, la religión es el opio de los pueblos, pero no soy marxista. Son cosas muy diferentes en español, por eso necesito la cultura de la época, la mente del apóstol y lo que hay atrás en el hebraísmo y la comprensión del idioma griego. Cristo, al decir acoluseo, está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Está diciendo, me sigues porque te comprometiste, y te comprometiste porque me sigues, no tienes opción. Es un casamiento, déjame decirlo, sin divorcio. No es con salud, enfermedad, riqueza, pobreza, ¿verdad? Y ni siquiera es hasta que la muerte te separa, porque el discipulado en la muerte continúa. Es decir, no como discípulo, sino ya como estoy diciendo, en igualdad de circunstancias. Entonces aquí el punto es, nueva criatura es discípulo, si es que es discípulo. Esa es la diferencia. Por eso en la expiación universal, que a la gente le cuesta mucho trabajo entender, lo ejemplifico con la distribución de mesas en una boda. La gente discípula estará en las primeras mesas, como en la boda, la familia y los amigos cercanos. Y en las mesas más alejadas, pues gente menos cercana, hasta los colados, los gorrones, ¿no? Que nos ponen hasta por allá. Esa es la idea también hebraica. Y tú lo ves en los evangelios. Se criticaba a quienes querían los primeros lugares. Y decían, no, tú llega y ya te acomodan. Y eso me pasó en Pesaj, me pasó en la judía. De veras, o sea, fue chistoso porque llego, los niños estaban muy chiquitos, con Pera y los niños, y nos sentamos por así que atrás, y el rabino tuvo la distinción, en medio de empezar el Pesaj, que estaba cerrando Shabbat para abrir Pesaj, me dice, así con sus palabras y todo acá muy, muy facetón, que pasara al frente, me distinguió de la multitud que pasara al frente. Y Perita y los niños, pues sí, se quedaron porque mujeres y niños menores de 13 años, varones, y mujeres a la orilla, pues a mí me pasó hasta el frente. Eso es la gloria. Y no olvides que la teología cristiana viene del embrión del pensamiento judío. No te estoy diciendo que el cristianismo es teología hebraica, porque los hebreos ni tienen teología según el rabino. Pero sí te estoy diciendo que las ideas culturales se impregnan en la teología cristiana hebraicas para hacernos entender que, entonces, en la gloria, esto de los galardones es la distinción para las primeras mesas. Porque por eso costea ser discípulo. Porque si tú dices, oye, si el Chapo Guzmán va a estar en el cielo como yo, pues ¿cuál es la diferencia? Todo lo que te estoy diciendo. Todo lo que te estoy diciendo es la diferencia. Porque la expiación en Cristo, y eso es lo que va a continuar el apóstol, absorbe al universo. Absorbe al universo. La condición de Jesús era ser discípulo, pero Dios amó al mundo y sus brazos están abiertos en la cruz para el universo. Luego me han preguntado, oye, si hay marcianos. Bueno, la obra de Cristo absorbe al universo. ¿Sí? Yo no sufro si hay o no hay, no me quita el tiempo, me apuro con lo que tengo que hacer, pero la obra de Cristo es monumental, no es discriminatoria, no es selectiva, no es racista, no es clasista, es una obra monumental.
El corazón de Dios, el amor de Dios, abraza al universo entero. El Hijo de Dios en la cruz es la obra. Es que no hay palabras para decirlo. El apóstol intentó eso en Efesios también. Efesios es una carta muy rica, llegaremos a ella en su momento, pero él dice, no se puede dimensionar lo alto, lo profundo, lo ancho del amor de Dios. Está diciendo lo que te estoy diciendo. No puede el universo abarcar el amor de Dios, el amor de Dios. Y entonces cuando empiezan las preguntas, y con mucho gusto las tengo respuestas a las preguntas, y el infierno y el castigo y todo tiene contestación exegética, bíblica, teológica, todo tiene contestación, pero el amor de Dios redime. Y eso vamos a ver en el sermón en un ratito, el mentado Goel, que Joab exclama, yo sé que mi Redentor vive, tengo que explicarlo, porque se van con la finta, está hablando de Salvador, espérate. Job es el primer libro en la Biblia, es el primer tratado en hebreo que existe. Job no era judío, el judaísmo va a llegar con Abraham siglos después, muchos años después. Entonces, ¿qué estaba diciendo Job cuando dice, sé que mi Redentor vive? Pero me espero para el sermón. El hecho es este, nueva criatura es, la vida vieja pasó y se extiende a una nueva, con compromiso. Entonces te estoy diciendo, el cristianismo no son iglesias grandes, no son eventos así con cantantes y luces y predicadores que lloran y se hincan. El cristianismo, Jesús lo definió en Lucas 9:23. El que me sigue, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue todos los días. No es alaraca. Ahora, si hay alaraca, pues está bien. Digo, ¿a quién le molesta la fiesta? El show, los cantos, está padre. Pero el cristianismo es el seguimiento. Ahora, en una congregación local, eso es lo que se debe expresar, individual y colectivo. Pero el sujeto colectivo, que es la iglesia, adolece, que no es en su homogeneidad o en su heterogeneidad homogénea. Dije hace rato, somos tan diferentes y traemos en la cabecita tantos rollos tan distintos, porque tú te puedes ver y te dices hermano, pero hermano trae un rollo que ya expliqué hace ratito y para qué me vuelvo a meter en todo eso, ¿no? Traemos rollos tan diferentes y entonces la iglesia no es homogénea, la iglesia es muy heterogénea, pero es que somos de la misma iglesia, es que somos hermanitos, todo lo que tú quieras, pero no somos homogéneos. Entonces, Jesús lo describe de una manera curiosa cuando dice trigo y cizaña crecen juntos. No es racista ni discriminatorio como Trump, que ya empieza a hacer sus celdas grandotas para deportar migrantes. Lo que está diciendo es lo que te digo. El trigo es el discípulo, la cizaña es el que está en la iglesia, que confesó a Cristo como Salvador, que le gustan los cantos, que ofrenda, todo lo que quieras, pero no es discípulo. Y el chiste del cristianismo es ser discípulo, no es ser cristiano. Cristiano, el que pasa en la calle, hola, ¿cómo cristiano? Discípulo, una persona comprometido con Cristo. ¿Cómo se le sigue? En obediencia. Es el hebraísmo viejo, la Torah. No tenemos teología, tenemos Torah, es ley, es que obedecer. Pero acá sí hay situación, es la obediencia pura. Perita un día, puse en la primera persona, Perita un día explica, viendo algo diciendo, ¿por qué mis padres sobreviven a cosas y se ríen y están felices? ¿Qué los hace durar tantos años? Y bien, porque es difícil ver matrimonios longevos como novios. Y describe a la mamá. Es que es un corazón, ama a todos, es linda. Y luego me describe a mí, que es que caballero, que no la dejo hacer nada, que no se agache. Y concluye, es que son amigos. Son amigos. Y al ser amigos, se dan, se brindan, se cuidan, se quieren, la. Con eso te trato de decir, el discipulado es ser amigo de Cristo. Pues él lo dijo en Juan 15. Dice, amigos, si hacen lo que manda. ¿Qué mandó? El mensaje universal, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Un seguimiento feliz, bien habido. Entonces, el discipulado es ser amigo de Cristo. Es que no lo sigo por obligación, no lo sigo porque
esa fuerza. Es un resultado de la relación. Eso es todo. Por eso nueva criatura es. Y esto proviene de Dios, continúa el apóstol, es un pasaje. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió por Cristo y nos dio ese ministerio, darlo a conocer. Oye, hay reconciliación en Cristo, estamos reconciliados. Y mira lo que te acabo de decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Aquí se quedó corto el apóstol, usó cosmos. Bueno, no, ¿sabes qué? Perdón, no se quedó corto. Es que el cosmos no es mundo, cosmos es universo, que puede traducirse mundo, pero lo dijo muy bien el apóstol. Dios estaba en Cristo reconciliando al universo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esto, decir, hay reconciliación, porque ya Dios lo hizo en Cristo. Entonces somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Les rogamos así: restáurense con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La expiación universal abraza al universo entero. ¿Y qué les decimos a los hombres? Háganse discípulos de Cristo, el reconciliador por excelencia con Dios. No tengan otras prioridades, no se distraigan en otras babosadas, no atiendan el materialismo, no atiendan la superstición, no atiendan las pasiones, no atiendan lujuria, hedonismo. Con hedonismo estoy diciendo todo, que es la cultura, la ideología, la filosofía de la pasión, el sentir, lo que decía en Eclesiastés, de ¿qué busco? Dinero, placer, fiesta, comer, y toda la conclusión es el temor a Dios. Entonces, el mensaje universal que debemos expandir es: Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. Te estoy diciendo, la obra de Cristo. Mira, la teología neortodoxa es fanática, loca de Cristo. El fundamentalismo no, ni el evangelismo. Ven a Jesús como lo que sufría el apóstol, gracia más circuncidate. O sea, ¿qué te ponen en las iglesias? Ah, sí, Jesús, pero no vayas a la fiesta, no te vistas así, no fumes, no las nuevas legislaciones. Y en Cristo está la libertad, y tú vas a reaccionar como discípulo en esa libertad, en esa correspondencia. ¿Por qué no ando con otras mujeres? ¿Por qué no soy grosero con Vera? ¿Por qué no dejo que recoja basura? Porque la amo, somos amigos. Esa es la pequeña gran diferencia de ser discípulo y de ser creyente nominal. Ay, es que en la iglesia me prohíben, o me piden, o me obligan. No es nada de eso. El nuevo hombre es un discípulo que sí está siguiendo y está comprometido, pero por amor, no por que tenga una pistola en el lomo. Entonces el cristianismo es otra cosa a la que me han dicho, porque entonces se le ve su belleza. Es como la piedra en bruto, que la limpias y sale un diamante. El cristianismo es una belleza. Dios no te prohíbe nada, pero tú mismo, por agradarle, vives una vida que es una ofrenda. Eso dice en Romanos capítulo 12. Eres un sacrificio vivo que te ofrendas a Dios, porque no sabes cómo, diablos, cómo carambas agradarle. Entonces, todo tu santo día estás viendo cómo te agrado. Y el cómo te agrado es lo que lleva el crecimiento y la madurez del discípulo: a no decir groserías, a no decir mentiras, a no ser chismoso, a no pelearte con el que se te cerró en la combi. El amor de Cristo me tiene amarrado, me constriñe, saca mi mejor versión, aun con las limitaciones de que soy pecador y de que todavía me falta una escalera de crecimiento. Pero eso sucede, como un bebé no se da cuenta de su crecimiento, y uno al verlo, estás creciendo, pero el mismo bebé no se percata. El hombre en Cristo, en su discipulado, no está luciendo su crecimiento, porque eso, perdóname que lo diga de esa manera tan fea, pero eso es lo que me purga en las iglesias, si hablo en términos generales: la caracterización. Amados hermanos, Dios te bendiga. Ay, sí, hermano. La caracterización superficial, que no sale de adentro, en verdad que buscas amar a Dios.
Hace unos momentos, bueno, no voy a mencionar el caso porque son hermanos de la iglesia y los conocemos, pero voy a mencionar otra iglesia, otro lugar. Ay, hermano, ¿cómo estás? Se bendiga, ¿sí? Y ya, se van. Oye, tú, conejo, hijo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay autenticidad. El chiste del cristianismo es ser auténtico, pero un auténtico como discípulo, que tu compromiso Dios te está sacando como mejor versión. Por eso el apóstol dice, le rogamos en el nombre de Dios, pónganse las pilas en su discipulado, entiendan todos la reconciliación universal y métanse a ese carro, súbanse en ese carro y crezcan en Cristo. Eso es fabuloso. El Espíritu Santo abarca a la humanidad hasta la creación. Dice en Romanos 8 que la creación gime, y el gemir es un llanto con sollozo, así de un llanto fuerte, prolongado, porque espera la redención. Hasta las plantas, las piedras, todo va a ser totalmente redimido en Cristo. O sea, la obra en Cristo, la cruz, resurrección, no hay palabras, no hay argumentos, no hay escritos, no hay grito suficiente para decir el enorme y poderoso significado que tiene. Y tenemos que reducirlo a Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. Qué expresiones tan simples, pero qué profundas. Nueva criatura, el discípulo. Entonces, mi pregón no es que levanten la manita y acepten a Jesús, mi pregón es sé discípulo, sé discípulo. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque si en la congregación les cuesta, que no es homogénea, si hay discípulos aquí, pero no son todos. Ahora, al de enfrente, les decía hace unos sermones que el vecino bloqueó a mamita que le mandaba cosas de seguimiento. Ahora, claro, a su nivel, no estamos dándole este rollo al que empieza. Tenemos que empezar con lechita, con Gerber y después la carnita, desde luego, pero a su nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué? No, pues es que está más padre esto o lo otro, las atracciones que ofrece este mundo. Pero lo que pregonamos es ser discípulo de Jesús. Ahora, aquí viene algo muy interesante, porque el apóstol no lo menciona, y yo sí lo voy a mencionar en el sermón en un rato. No es fácil seguir a Cristo, ser discípulo. Entendemos la expiación universal y entendemos la reconciliación de Dios con el hombre universal, que nuestro pregón es que el hombre sea discípulo de Jesús. Ahora, no es fácil, empezando con que el seguimiento implica la vida. ¿Cómo explico esto? Bueno, con un ejemplo corriente. Yo era mujeriego antes de casarme. Y era un cristiano balín, no era discípulo, por eso era mujeriego. Entonces, cuando me cae el 20 de que el pastorado, la responsabilidad que implica, tenía 22 años, porque al entenderlo me asignan congregación. O sea, ni siquiera fue primero prepárate, sino ten congregación, y ya en congregación prepárate, pero ten congregación. Te digo que mi primer sermón duró un par de minutos. Entonces, ¿qué sucedió? Entendí que era un sacrificio dejar, bueno, y no solo la cuestión de ser un cabeza dura, sino empresarial. Íbamos a traer las botellas PET de Brasil con unos socios a México, no existían. Estas cosas no existían en ese tiempo. Nosotros las íbamos a traer y era un dineral el que estábamos juntando con nuestros amigos, socios, Tavo, Alejandro, toda la banda que conociste. Estábamos en eso. Entonces, hay esto, híjole, profesión, emprendimiento, la sociedad que se iba a formar. Les dije, tuve que decirles, sí, a ver muchachos, siéntense por favor.
¿Por qué? No, siéntense. No voy a formar parte de esto porque me voy al pastorado y incluso hasta el carro que tengo voy a regalar, se quedaron así. Ahora, no me estoy parando el cuello y estoy diciendo que soy un héroe. Lo que estoy diciendo es, entiendes que es un sacrificio, pero a la larga de ese sacrificio se convierte en un placer tan grande por todas las recompensas que existen en el discipulado. Llegó Perita a mi vida, pero casi de facto. Eso fue mayo, junio, julio. En mayo estaba yo con eso de las despedidas con el mundo, que un cuate me dijo, pues si regresas acá te espera el mundo con los brazos abiertos. Conozco a Pera en julio y en agosto empiezo la relación con ella. Luego Dios como que no, te voy a alivianar, no te preocupes, te doy un lazarillo magnífico para que no andes a ciegas. Y todo se convirtió en placer y todo fue diversión y todo. Te estoy diciendo, sí es un sacrificio seguir a Cristo, ser discípulo, pero se convierte en tal placer que dices, uy, yo estaba perdiendo el tiempo con basura por lo hermoso que es esto. Pues es lo que dice también el apóstol. Todas las cosas ya son, bueno, el apóstol dice caca. Creo que dice pérdida en Filipenses, pero en griego es caca. Todas las cosas son, bueno, no es caca, es peor que, bueno, dice es basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, empezando por ahí, el discipulado como que dices, ay, es que sí tengo que dejar cosas que a la larga vas a ver que fue una bendición haberlas dejado, que fue mejor. Pero la segunda cosa que me iba a referir es esta. Luego el discipulado no es fácil porque llevas también en la espalda otras cosas, que enfermedad, que carestía, que problemas con la familia, que problemas aquí, que problemas allá. A fin en aquella hora distrae. Entonces el discipulado, que es un placer, también presenta las cosas ríspidas en aquella hora con sus variables. Entonces uno a veces como que patina, como que las llantas están en el lodo, sí, mi Dios y todo, pero ay, es que me enfermé, es que no alcanzó. Eso lo voy a manejar en el sermón. Ten paciencia porque no quiero adelantarme, pero en el sermón lo voy a manejar. La conclusión para ya terminar este rollo es, os rogamos en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, anden en el discipulado, absorban lo que es la reconciliación con Dios, obtengan el orgasmo, el placer que significa estar en Cristo y síganlo de corazón, en amistad, adorándolo, venerándolo, amándolo, pero no nada más de golpe de pecho, sino de corazón. Como amigo, anden con él todo el día. Yo juego con él, pero qué bárbaro. Él es el primero que aguanta todas mis payasadas. Juego con él, vacilo, es tan rico. Claro que cuando es una cosa seria, hemos tenido consejería estos días, casi diario, con varios hermanos, y ahí hasta les digo, aquí ya no me conoces porque siempre estoy de juguetón, pero aquí es serio. O sea, cuando tiene que ser serio, serio. Pero lo que te quiero decir es que tu Dios no es lo que creíste. Ya sabes que no es una imagen y eso, pero todavía no es lo que te han hecho creer, que te anda cuidando las espaldas. No, tu Dios es tu amigo. Y si aprendes a verlo así, te enrolas en esa amistad con él y no te la acabas. Eso es el discipulado. Y aún las penurias que sufrimos en aquella hora, hay respuesta en el mensaje más adelantito. Ya lo dejamos aquí.